misericordia que creaste todas las cosas. Bien, Fito, ¿cómo llega tu familia a San Francisco? ¿Cuándo? Bueno, mi padre vino de Europa en la década del 20 y se dirigió a Muy Sevilla porque allí tenía un conocido para ver qué ocupación podía hacer, qué podía hacer. Directamente vino sin una ocupación prevista, y él lo que sabía era panificar, de manera que este pariente dijo que en Muy Sevilla había panadería, por lo tanto que le convenía instalarlo en San Cristóbal, en la ciudad de San Cristóbal, cabecera del departamento, porque allá había una colectividad más o menos importante, y bueno, se instaló allá y económicamente le fue bastante bien, y tenía pensado irse a Córdoba y dedicarse a ampliar los horizontes comerciales, y tenía relaciones en Buenos Aires que le mandaron mercadería en consignación, y entonces se instala en San Francisco en el negocio que está en Irurraspe al 1400, que fue la molería La Favorita, al lado del Cine Universal, al lado de Godino, de Ripamonti se llamaba en esa época, al lado de Bertelo, al lado de Bertel Central. ¿En qué año estamos hablando ahí? Y década del 20, no puedo precisar, década del 20. ¿Él viene casado? No, estaba de novio. Entonces, le fue muy bien económicamente, trajo a mi madre, se casó, y después trajo 5 hermanos, iba trayendo uno por año. Desde Europa. Desde Europa. Que se instalaban en Buenos Aires, porque él siempre tuvo como norte irse a vivir a Buenos Aires. Tan así que tenía iba comprando propiedades en Buenos Aires, y acá había hecho ese negocio bastante importante. Y bueno, cuando estaba dispuesto a irse a vivir a Buenos Aires, fallece. Así que si no, yo estaría viviendo en Buenos Aires. Claro, ¿y cómo se vivía en esa familia tuya cuando eran practicantes en la religión o no? En general se mantenía mucho la parte cultural, gastronómica. Yo no me acuerdo de religiosidad, porque acá tampoco había sinagoga, ni había posibilidades de practicar la religión. Sí me acuerdo que el Día del Perdón, el Año Nuevo, se hacían comidas relacionadas con esa festividad, pero no, y cuando yo tenía mucha relación con toda la familia mía de Buenos Aires, y era gente, yo no diría agnóstica, sino que respetaba la religión nada más que en los días festivos y los casamientos, un poco lo que ocurre ahora, digamos. Exactamente. Y es decir, hay judíos que son muy religiosos, pero en mi familia no existía. También hay gente que no es religiosa por razones ideológicas. En el judaísmo había mucha gente de izquierda que rechazaba todo tipo de religión. De todos modos, ¿qué llegaste a conocer vos de los judíos en San Francisco? La colectividad acá, que nunca fue muy numerosa, pero se comenta que llegó a 50 familias, así que se hizo un cementerio. Para los judíos el cementerio es una cosa muy importante por el respeto que se debe al difunto, con el cuerpo, por razones bíblicas y tradicionales. Y se sepulta en la tierra. Bueno, es un ritual
bastante particular el tema de rasgarse las vestiduras, justamente cuando la persona está fallecida. Y yo culturalmente, ¿qué adquirí? El dialecto que hablaban mis padres, que yo creo que lo aprendí antes que el castellano, porque en mi casa se hablaba eso familiarmente, que en el caso de los piamonteses, que es el yiddish, que es un dialecto que hablaban los judíos de Europa Oriental y que sería un alemán medieval deformado al que se le incorporaban palabras de los lugares donde se radicaban. Por ejemplo, se radicaba en Polonia, a lo mejor tenían palabras polacas, en Rusia palabras rusas, y palabras hebreas también para los temas religiosos. Y mucho la cultura gastronómica, porque mi padre iba seguido por razones comerciales de Buenos Aires y siempre venía con paquetazos de comida, que eran arenques, salame, ¿cómo es? Que no eran de cerdo sino de carne de vaca, pastrón, que era como un jamón de vacuno, una salsa picante, bueno, todo, pepino agridulce, en fin, una comida bastante parecida a lo que es actualmente el centro de Europa, las comidas alemanas, las comidas polacas. Así que los judíos no tienen una comida típicamente judía, sino que comen las comidas de los lugares donde viven, adaptadas al ritual religioso, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿a quiénes conociste vos de tu edad, siendo joven, que eran hijos de familias judías en San Francisco? Bueno, yo conocí mucho a Josefina Lulmer, éramos de la misma edad, que es esta chica que es crítica literaria, bastante conocida en Buenos Aires, que tuvo hace un par de años que le hicieron un homenaje. Y bueno, y conocí a los muchachos de Pincas, que había una panadería Pincas. Recuerdo de esa época, había otro hermano que era tendero, tenía 2 hijos también. Conocí a la familia Rosenblum, que era un sastre. Conocí y bueno, mucho más, porque mucho más no había. Claro, y de estas familias que vos llegaste a conocer, ¿había algunos que eran más practicantes, alguna en especial? No, ¿O todas eran iguales? No, recuerdo que la que más cuidaba, por lo menos las festividades religiosas, era la familia Segal, porque ellos venían de Moiseville y allá tenían sí formación, y tenía formación religiosa Samuel Segal y la mujer. Pero no había grandes eventos, y en el domicilio particular de Segal, en una salita, había un mueblecito con la Torá, que son los rollos, eso recuerdo muy vago, que se desplegaban, y que a mí me hicieron las festividades del Bar Mitzvah, que son a los 13 años, que sería como una comunión. Me acuerdo que me hicieron la ceremonia, no me acuerdo los detalles, si vino algún rabino o lo hizo a Samuel Segal directo. No, debe haber venido alguien, yo supongo. Pero tengo unos recuerdos muy vagos de la época donde había alguna religiosidad. Y había un maestro en hebreo que enseñaba las letras hebreas. Claro, eso fue antes de la adolescencia tuya. Exacto. ¿Cómo era eso? O lo que sabés vos cómo era. Bueno, yo sé que tomaban clases particulares, que estaba cerca de mi casa, donde yo vivía en la calle Belgrano, dentro de la favorita. Después sí, me recuerdo muy vago, una familia Sorkin, que ahí daba clase, iban los que estaban en edad escolar, iban y aprendían. Es decir, que yo no tengo ni educación religiosa ni alfabética. Yo no sé leer en hebreo, ni las letras hebreas, por esa razón. Podría haber aprendido, ¿no? Podría haberme formado religiosamente, porque en definitiva yo estudié en Santa Fe y allá había, pero bueno,
se ve que no tuve esa inclinación, ni nadie me volcó, ni mis padres me lo exigieron, así que yo soy, digamos, un analfabeto religioso hablando. Claro. Bueno, sin embargo, después te dedicaste mucho a la investigación. No, ese es otro tema. Claro. Lo mío es histórico social, es decir, a mí me interesa mucho la historia contemporánea de los judíos, me pegó mucho lo del Holocausto, entonces todo el tema del antisemitismo, porque todos los familiares de mi padre y mi madre prácticamente desaparecieron durante el Holocausto. Así que ese tema me interesó personal e históricamente, con una inquietud. Entonces yo conozco de historia contemporánea, algo de medioevo. de medioevo, pero para atrás muy poco, y leí una Biblia para niños cuando era chico, y bueno, conozco el nombre de los profetas y alguna otra cosita más, pero quien curiosamente tiene mucho interés por eso, y creo que conoce muchísimo, es mi hijo, que mi hijo no está ni bautizado por una religión, es hijo de un matrimonio mixto, o sea, la madre, él tiene un abuelo español y una abuela piemontesa, o sea que se supone que él tendría que interesarse menos que yo por los temas religiosos. Sin embargo, tiene un interés, pero no es un interés religioso, es un interés cultural, y conoce mucho de la Biblia, mucho más que yo. Cuando yo quiero saber algo, le pregunto a él. ¿Tus padres están enterrados en el cementerio de San Francisco? Mi padre está enterrado en Buenos Aires, en el cementerio Liniers, porque fue su última voluntad. Él adoraba Buenos Aires, tenía su familia, su norte era, tenía todo preparado. Y mi madre, pero decidimos sepultarla acá, porque mi padre, obvio, yo voy a Buenos Aires seguido, pero me queda tan atrás mano ir a verlo y hoy, cuando es un aniversario importante. O sea que prácticamente es una tumba abandonada. Los parientes de él que los querían tanto han fallecido. Los sobrinos de él, ya que si ni lo conocían. Así que es una tumba, te digo, por lo menos acá en San Francisco todavía hay alguien que visita la tumba. Así que la sepultamos acá, y como el cementerio aquí estaba reacondicionado. Bueno, la población judía en general tiene la tendencia a concentrarse en los centros urbanos por las redes culturales, religiosas, y poca cultura campesina, porque ya venía de allá. Los judíos no podían poseer campos, ya podía haber algunos en un pueblito chico, como el caso de Tevi el lechero, de ese Lorenzo del Tejado, que era un tambero, y bueno, entonces sus profesiones habituales eran las artesanías, el comercio, Y esa pues es un poco la razón por la que se fueron de San Francisco. Sí, se fueron. Sí. Y además también es una razón es decir, el judío buscaba que se casaran con judíos, y bueno, y entonces esa posibilidad se daba solamente donde había muchos, donde se podía elegir y se podía cultivar la región. De todas maneras, ese tema cada día tiene menos importancia, porque en la colectividad judía, la otra vez viví en un periodo comunitario que me llamó la atención, el Holocausto blanco. Claro, porque ¿qué pasa con el matrimonio mixto? El judío desaparece. Es muy raro que la descendencia, el caso de mi hijo, no religiosamente, pero él culturalmente retomó el judaísmo, le interesa mucho, pero ya los hijos de él ya están bautizados como católicos, así que el judaísmo se pierde. Por eso pero ¿qué ocurre? El Holocausto blanco, ¿por qué dice? Porque el 50% de los matrimonios son mixtos. Y en Estados Unidos todavía es mayor el porcentaje, en las ciudades grandes. Y bueno, el judaísmo hace más. Por eso hay pronósticos de que el judaísmo en la diáspora, por ser tan minoritario, va a desaparecer. Va a quedar solamente en ciudades grandes, puede ser Buenos Aires, algo, Nueva York, París, y la población numerosa, y de Israel. Y si no, el judaísmo está condenado a desaparecer. ¿Vos conocés Israel? Sí. Y sí, estuve en el año 71 y estuve hace 3 años en un curso que organizó la Universidad de Córdoba por la memoria del Holocausto.
Así que lo vi en 2 oportunidades y me encontré muy cambiado, mucho más moderno, más dinámico. Sí, bueno. En este bloque de huellas vamos a repasar la vida de una persona que vivió en San Francisco, no mucho tiempo, pero que tuvo una gran trascendencia a nivel nacional. Hay muchos personajes de este tipo, que nacieron o vivieron en San Francisco y que después alcanzaron una notoriedad importante en lo que hacían en el nivel nacional. Si yo les digo Amleto Bergiati, probablemente a ustedes no les diga absolutamente nada. El que sí sabe quién es esta persona, qué hizo en San Francisco y qué logró en su vida posterior, es Arturo Bienedel. Arturo, vos que nos sacás de todas esas dudas que tienen que ver con esa historia tan rica que tiene San Francisco y que, bueno, muchos de nosotros desconocemos, ¿no? Un nombre que si vos me decís hasta te diría que no lo he escuchado nunca en mi vida. Claro. ¿Quién es? Amleto Enrique Bergiati, ¿no es cierto?, es quien firmaba siempre con el seudónimo de Julián Centella, una persona que ha trascendido después a nivel nacional con sus poemas en lunfardo, que a lo largo de casi 30 años aproximadamente tuvo un desempeño muy importante en el mundo del lunfardo en Buenos Aires, componiendo tangos, escribiendo algunos libros, escribió una novela, una única novela, precisamente sobre el bajo mundo porteño, y bueno, estuvo vinculado con los ¿Esto en qué décadas aproximadamente? ¿En qué él se destacó en Buenos Aires? Comienza a trascender desde finales de los años 30 hasta que fallece en el año 1974. Hay que decir, Arturo, que en esa época hablar el lunfardo era realmente un signo de pertenecer a un estrato social que en muchos sectores se lo degradaba. Exacto. Bueno, ahora hay que tener en cuenta también el origen de Bergiati o de Julián Centella, porque todos lo toman como que, y él mismo se presentaba como nacido en el barrio de Pompeya, en Buenos Aires, en fin, pero él realmente nació en el año 1910, en octubre de 1910, en Parma, en Italia. Era hijo de un periodista considerado anarquista en Italia, que allá por 1922, ya acosado por el surgimiento del fascismo, claro, con la llegada de Mussolini en el gobierno de Italia. Después de la Primera Guerra Mundial, el acceso del fascismo al gobierno de Italia, claro. Que, bueno, todo lo que era una idea de izquierda, socialismo y comunismo, que el comunismo estaba surgiendo, ¿no es cierto?, en el mundo, como vimos cuando se trató el tema de la Primera Guerra Mundial. Claro, 1917 la Revolución Bolchevique. La revolución, pero todo comienza después. Para más era sobre finales del año 17.
te decía que el papá era periodista anarquista en Italia y huyen con su familia desde Italia y vienen a radicarse a San Francisco en la Argentina. Seguramente si ellos venían acá es porque acá habrán tenido familiares, Claro. no sabemos si con ese apellido o no, y él llega acá a San Francisco teniendo ya 12 años. Julián Centella llega teniendo 12 años aquí a San Francisco. El papá acá no ejerce periodismo, sino que se dedica a la carpintería, va a trabajar en un taller tradicional de los que había en la época en San Francisco, y él también, para ayudar, digamos, el sustento de la familia, ingresa como cadete en la que era la farmacia La Europea. Claro, los chicos a esa edad, en esa época, Trabajaban. los adolescentes trabajaban. Trabajaban. No solo los chicos, vos difundiste mucho que las chicas, las adolescentes, ya con 14 años, trabajaban en fábrica como tampieri. Sí, exactamente. De hecho, vos también nos recordaste en algún momento, una de las víctimas del primer tampierazo, el de 1929, Herminia Venegas. Herminia Venegas, un tema que trabajó muchísimo Sí. Beatriz Casali, ¿no es cierto? Tenía 14 años. 14 fue años, asesinado en esa exactamente. Sí, protesta sí. Y social. sus compañeras, las que lo acompañaban después en el sepelio y todo demás, eran de la misma edad. Entonces tenemos que imaginarnos un mundo completamente distinto del actual, ¿no? Con adolescentes, bueno, que salían ya a ganarse el pan. A ganarse sus el pan, días. sí, exactamente, temprana edad. Y entonces él, a esa edad, a los 12 años, era cadete de Farmacia La Europea, que era del señor Perlo, Juan Perlo, que estaba ubicada en un edificio que existe actualmente, con modificaciones, en calle Alberdi y 25 de Mayo, Claro. donde está hoy por hoy las oficinas de Seguro Nación. Sí, señor. Sí, señor. Ahí estaba la Farmacia Perlo y ahí trabajó Amleto Bergiati, que luego sería Julián Centella. Ellos están poco tiempo acá, y en el año 23 ya se van a Buenos Aires, la familia se radica después ya en Buenos Aires, y lo curioso es que, bueno, él va un poco a la escuela allá en Capital Federal, pero luego lo expulsan de las escuelas en razón de su mala conducta, y un tipo que le gustaba más estar en la calle, y de ahí viene un poco ese roce que él tiene Claro. con lo que sería el bajo mundo y con lo que él empieza a escribir, si bien y lo analiza mucho, ¿no? Cuando escribe, él escribe mucho sobre la prostitución, sobre la mendicidad, sobre la pobreza. Es el mensaje que él tenía. Seguramente tomado también del pensamiento que tenía su padre, que era una persona, ¿no es cierto?, que escribía a favor de los que para la época eran las personas que estaban marginadas. Claro, claro, toda una influencia se nota ahí. Y qué notable, porque hace un aporte, Julián Centella, un aporte fenomenal al desarrollo del Sí, lunfardo. pero por supuesto. Qué notable el origen, que lejos de ser criollo, el origen del lunfardo está más vinculado a la inmigración italiana, claro. Bueno, y él se identifica después como nacido en Pompeya, en el barrio de Pompeya, Claro. Que era arrabalero, digamos, en aquel momento. Tiene vinculaciones. Genera todo un personaje en torno de Julián Por Centella. supuesto, Julián Centella es un personaje. Claro. Julián Centella es un personaje, ¿no? Que se vincula luego con Hugo del Carril, con Aníbal de Troilo, con Lucio de Mare, con los grandes músicos y Claro. artistas del tango de aquel momento. Es más, él es autor de Lluvia de Abril, de La Vi Llegar, tangos, ¿no es cierto?, que son temas conocidos, ¿no? Claro, y donde él- él pone letra a la música. Y la de los edad de grandes oro del músicos. tango, ¿no es cierto? Los Exactamente, 30, los por 40, los supuesto. 50. Él era muy bien considerado, escribe una novela, la única novela que él escribe, que se llama El Vaciadero, donde cuenta la vida de lo que serían los cirujas de hoy, ¿no es cierto?, que era la gente que vivía de buscar residuos y de ir a trabajar en el basural, que era el vaciadero. Claro. Después escribe sobre la prostitución, ha tenido programas en Radio Argentina y en Radio Colonia de Uruguay, que era obviamente muy escuchada, y en los diarios de Buenos Aires, por supuesto, las columnas de Julián Centella eran siempre muy bien consideradas, y bueno, hasta que fallece él en el año 1974. Y muere el 26 de julio del 74, justo en una fecha que es coincidente con el día de la muerte de Roberto Arlt en 1942 y de Eva Perón en 1952. Un día emblemático. ¿Habrá recordado en algún momento su paso por la Pampa gringa? No, pero él escribió uno de sus poemas dedicado a la infancia suya, ¿no es cierto? Fíjate, yo lo tengo escrito porque no es fácil de memorizarlo, de recordar los términos. Dice: quisiera masijarme en la infinita ternura de mi barrio de Purrete, en un cielo colado de bolitas y
con el milagro del colear de los barriletes. Esto era una de las cosas que había escrito él. Y vos te lo imaginás como que si esto desde una cuestión porteña, por la forma en la que él lo dice y todo. Y él parte de la infancia la pasó en Italia, un año lo pasó en San Francisco, en un sitio donde si él habrá hecho algún tipo de travesuras en San Francisco en algún momento, con esto que recordaba en la infancia, a una cuadra de donde él trabajaba estaba lo que se llamaba la laguna. Claro, lo que es el Correo, claro. Que es la zona del Correo, que es la zona inundable primera de San Francisco, ¿no es cierto? Precisamente por eso, porque eso era una laguna y era un sitio donde los chicos iban en todo momento a jugar y a chapucearse en el lugar y a bañarse, a tal punto que incluso poco antes de que llegue acá Bergiati, en esa laguna se había ahogado un chico también, ¿no es cierto? En el lugar. O sea, era un sitio, digamos, abandonado, trágico. Y lo que uno se puede imaginar tranquilamente a través de esas poemas, de las frases de ese poema, a un chico en el centro cívico de San Francisco o en aquel momento en el ferrocarril jugando a las bolitas o levantando una cometa, ¿no? También. Es perfectamente probable que en algún momento él haya pensado en eso. De hecho, o sea, así como decimos que los chicos trabajaban, no, también tenían bastante momentos libres en los cuales se podía distraer. Y esas eran algunas de las actividades de distracción. Qué lindo recuerdo, ¿eh? Así pasó entonces por este bloque de Huellas Julián Centella, un hombre que trascendió en la literatura lunfarda del país y que vivió en nuestra ciudad. Quisiera masijarme en la infinita ternura de mi barrio de Purrete, con un cielo cachuzo de bolita y el milagro coleado del barrilete. Verlo a mi viejo, un tano laburante que las hinchó parejo, limpio y claro, y minga como yo una torrante que la va de sober y se hace el raro. Vino en el Conterroso, fue un espiro, 3 hijos, la mujer más un perro. Como un tungo tenaz la fue de tiro, todo se lo aguantó, hasta el destierro. Y aquí palmó, aquí está adormecido mi viejo, el pobre tano laburante. Se la tomó un acheno de descuido y me dejó un recuerdo lacerante. ¿Qué mundo habrá encontrado en su apolillo si es que hay un mundo pa' lo que se piantan? Sin duda el cuore suyo se hizo grillo y su mano cordial es una planta.